Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, la historia detrás de la vorágine, parte 1, caucho y genocidio en el Putumayo. Bienvenidos. Los indígenas pacíficos del Putumayo son obligados a trabajar día y noche en la extracción del caucho, sin la menor remuneración salvo los alimentos necesarios para mantenerse con vida. Son azotados inhumanamente hasta que sus huesos quedan expuestos y grandes llagas en carne viva los cubren. No se les da tratamiento médico, sino que se les deja morir comidos por gusanos cuando sirven de alimento a los perros de los caciques. Son castrados y mutilados y les cortan las orejas, los dedos, los brazos y las piernas. Son torturados con fuego y agua y atados, crucificados cabeza abajo. Esto, Luis Guillermo, es el libro Putumayo, El paraíso del diablo, publicado por Walter Hardenburg en 1907, que da inicio a todas las denuncias sobre lo que se conocería después como las atrocidades del Putumayo. Bienvenidos de vuelta a la cuarta temporada de Déjà Vu. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez y vamos a tener un comienzo muy interesante con un doble episodio sobre la relación fronteriza entre Colombia y Perú, que empieza con el tema de la industria del caucho, que usted ha leído aquí una parte muy interesante, y que tiene relación también, Alejandro, con los 100 años de un libro emblemático de la literatura colombiana que es La Vorágine. No vamos a entrar a hablar de La Vorágine como tal y de la obra de José Estacio Rivera, sino que vamos a hablar del entorno en el cual se movió Rivera durante una parte de su vida. Él fue finalmente una persona que estuvo trabajando en las comisiones de fronteras colombianas, conoció la industria del caucho, sus consecuencias, sus estragos, y escribió esta obra maestra de la literatura colombiana hace 100 años, se conmemoran estos 100 años, y nos pareció que era pertinente revivir o repasar estos incidentes fronterizos entre Colombia y Perú desde dos perspectivas. Una, la industria del caucho, que usted está ya aquí leyendo una parte sobre este informe importantísimo de 1907, y la otra parte, para la segunda parte de este episodio doble, tendremos a un amigo de este podcast, Carlos Camacho, quien es un experto en la guerra entre Colombia y Perú que se lleva a cabo a principios de los años 30. Con Carlos vamos a hablar de este episodio bélico muy importante, muy formador de la nación colombiana, muy formador de la Colombia contemporánea, me parece a mí, y él, que es un experto, nos va a describir, nos va a ayudar a entender qué fue exactamente lo que pasó en este episodio, del cual también se cumplirán ya dentro de poco también 100 años. Digamos que se habrán cumplido tal vez este año 90 años de su terminación, de su fin. Es de todos modos un episodio muy relevante y tendremos a Carlos en la segunda parte de este podcast. Pero Alejandro, ¿cómo es el tema del caucho? O sea, esta industria del caucho, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Desde, uno podría decir, tal vez la última parte del siglo XIX. Pues para comenzar a meternos en el mundo de la vorágine, nos tenemos que meter en el mundo de la Amazonía de mediados del siglo XIX y en especial lo que es conocido como el boom del caucho. El boom del caucho en la Amazonía dura más o menos 50 años, más o menos desde 1870 hasta 1920, de pronto arranca un poco antes de eso, y el boom del caucho es un boom económico centrado en la Amazonía, donde comienza a verse una explotación de los árboles de caucho. Los árboles de caucho es un árbol que se llama el Hevea brasilensis, que es un árbol que comienza a generar látex. El látex se usaba inicialmente para impermeabilizar textiles, pero a medida que avanza la revolución industrial, comienza a haber un apetito voraz por el caucho a nivel mundial. Y esto crea, Luis Guillermo, un boom en la Amazonía, principalmente brasilera, es decir, el boom está inicialmente centrado
en la gran ciudad de Manaus, que es la ciudad más grande de la Amazonía en Brasil, pero se extiende también a Perú, se extiende también después a Colombia. Sí, efectivamente, el caucho no es que se descubra en el siglo XIX, se había descubierto desde antes. El caucho era usado por las comunidades indígenas en diferentes tipos de usos, pero se vuelve realmente importante cuando se descubren o se desarrollan dos procedimientos industriales muy importantes. El primero es en 1838, que es la vulcanización. Esto lo hace Charles Goodyear, el de las llantas. Las llantas Goodyear. Y lo que hace es que le añade azufre a el caucho y con un proceso químico lo hace mucho más resistente al calor, a la presión, al uso. Y entonces crea este caucho duro, estable. Antes de la vulcanización el caucho se derretía en el calor como un chicle. Como un chicle, se volvió otra vez líquido. Exactamente, entonces con la vulcanización se puede darle un uso industrial a el caucho. Ese es un desarrollo. Y el otro lo hace el señor John Dunlop en 1887 y es la creación del neumático. El neumático, o más bien la llanta neumática. Es decir, la llanta de caucho vulcanizado que tiene un interior con aire que da la posibilidad de tener una tracción y un rodamiento mucho más suave y mucho más amortiguado. Es otro desarrollo. Entonces, estos dos desarrollos son muy importantes para lanzar la industria del caucho. Y resulta, Alejandro, que el Hevea brasiliensis y otras variedades también, porque el Hevea solamente es una de las variedades, había dos variedades más, el caucho negro, que es el Castilla Uley, y el caucho blanco, esos son, digamos, tecnicismos botánicos sobre esto. Lo cierto es que estos árboles se dan silvestres en la Amazonía, regados en extensiones muy, muy grandes, y la manera como se extrae el caucho es de varias maneras realmente, pero la que es más conocida es que se encuentra en la mitad de la selva el árbol de Hevea y se hacen unos cortes transversales en la corteza y empieza a sangrar este caucho y se va recogiendo en unas bateas. Esa es una modalidad. La otra es que se tumba el árbol completo y se va moliendo, picando el árbol y se va extrayendo el líquido cauchoso, la leche que va botando el árbol. Eso principalmente es la forma como se explota el caucho negro. Entonces toca meterse dentro de la selva, recorrer inmensísimas áreas y kilómetros completos de la selva para poder encontrar este producto. Y el caucho, como usted menciona, en la Amazonía es salvaje. El caucho no se podía sembrar en plantaciones porque lo afectaba un tipo de roya, un tipo de hongo que le caía a la hoja del árbol y lo mataba. Entonces el caucho solamente se encontraba silvestre en muy bajas densidades y eso requiere unas áreas gigantescas para poder recaudar lo que se necesitaba, lo que demandaba ya la revolución industrial. Esto es algo que es particular de la Amazonía. Como vamos a ver más adelante, en el sureste asiático sí se van a desarrollar unas grandes plantaciones de caucho, cientos de miles de hectáreas de caucho en Malasia, en Indonesia, en Java, en Ceilán, pero esto va a venir más adelante. Más adelante, exactamente. O sea, el Hevea y sus variedades de caucho, las demás variedades de caucho son, como decíamos, principalmente de la Amazonía. ¿Y cuál es el país amazónico por excelencia? El país amazónico por excelencia es el Brasil y en cierta medida el Perú. Sí. Esos eran los países que tenían la presencia más importante en la Amazonía. Entonces se empieza a desarrollar este commodity, que uno podría decir es un commodity de nicho, tal vez hacia 1870, la explotación de todo esto. La historiografía establece que el boom del caucho es de 1880 hasta 1912, es como las fechas que más claramente se establecen, pero puede haber sido un poco antes. Y esto se usaba, como mencionaba usted, para impermeabilizar textiles, para aislar cables, por ejemplo, con la llegada de la electricidad usted tiene que aislar los cables de cobre con caucho también para que no transmita electricidad. Los motores también requieren mangueras, requieren empaques. Todo esto va a comenzar a generar una demanda por el caucho. Pero lo que dispara el boom del caucho es el automóvil y claro, la llanta neumática que, como menciona usted, comienza a masificarse a medida que Henry Ford comienza a vender sus carros de manera masiva. Pero eso es un poco después. O sea, en 1880
cuando empieza este desarrollo importante, eran bicicletas. Hubo un boom de la bicicleta. La bicicleta fue un medio de transporte y de esparcimiento muy difundido en esa época. Y entonces el caucho era para eso, para hacer también bolas de golf, ese tipo de cosas, en fin. Bolas de tenis también se utilizaron en esa época, empezaron a difundirse, pero pues era poca la demanda que había y la producción artesanal que se daba en el Brasil era suficiente, era un commodity de alto costo en los mercados y de difícil extracción. Entonces empieza esta industria a desarrollarse en el Brasil, en unas zonas que son relativamente alejadas de la Amazonía colombiana, digamos, o lo que sería o lo que los colombianos creemos que es la Amazonía, que son las inmediaciones del río Amazonas. Eso es la Amazonía norte, por así decirlo. Esto más bien es en la parte más al sur, más en los límites con el Perú y con Bolivia, en donde empiezan las primeras explotaciones sistemáticas de caucho. ¿Y cómo funciona esa explotación de caucho, Alejandro? Pues esto funcionaba, como mencionaba usted, ordeñando el árbol. Esto crea unas bolas de látex duras que se consolidaban en el gran puerto que es Manaus, y esto comienza a generar unas empresas, unas fortunas gigantescas. El boom del caucho generó en Manaus un boom de construcción. El caso más emblemático es la Casa de Ópera, que es una casa de ópera que es inaugurada en 1896, hecha con mármoles italianos. Esto es decir, Manaus era una de las ciudades más ricas del mundo, tenía todas las comodidades para los pocos varones del caucho de la época, tenía conexión directa con Europa. Usted podía en Manaus tomar champaña francesa, ir a una ópera italiana y al día siguiente montarse en un vapor a Liverpool. Claro, y este varón del caucho que usted está describiendo, que vivía tal vez en una mansión en Manaus con mármol, con pisos de mármol, tenía debajo de él una infraestructura muy compleja, capitalista, empresarial, que era más o menos la siguiente. Tenía pues obviamente sus operaciones mercantiles y tenía unos, digamos, directores que operaban en determinadas áreas de la selva. O sea, se concesionaban unas áreas de la selva entre el río tal y el río tal, y entre tal parte y tal parte. Se daban unas concesiones inmensas, miles de kilómetros cuadrados, y se montaba allí una operación. Y ese director de esa operación, de esa zona, de esa misión, por así decirlo, tenía una serie de capataces que además o que operaban en unas fracciones de esta concesión y que a su vez tenían unos peones inclusive que trabajaban pues básicamente por el pago de sus deudas o las deudas con el empleador, en ir a buscar el caucho en estas zonas. Y el caucho se extraía de los árboles, se iba llevando a estas misiones o a estas sedes de acopio, y de ahí se iba acumulando y se llevaban en vapores de la compañía a través de los ríos amazónicos y muy probablemente acababan en algún centro principal de comercio, como por ejemplo Manaus. Entonces, esto era una operación de gran calado, pero siempre hubo unos problemas de costo aquí muy importantes, unos problemas, digamos, de estructura de costos, como dirían hoy en día en una empresa pues, comercial como esta. Es que el caucho era una industria extractivista por excelencia, era depredadora de la selva, entonces siempre tenía que estar buscando nuevas áreas, siempre tenía que tirar la pelota más allá. Y el caucho llega a Colombia un poco tarde, llega al área del Putumayo, a puro final del siglo XIX, y encuentran, aquí va a entrar en escena el señor Julio César Arana, de la Casa Arana, encuentra en la zona del Putumayo una zona relativamente virgen. Es decir, sí habían unos caucheros colombianos trabajando en esa zona, mencionan mucho a los hermanos Larrañaga, pero no en la misma dimensión que en Brasil. Y en el Putumayo entonces encuentran, aquí nos toca en términos de geografía amazónica ubicarnos, hay 3 ríos claves. Está el río Amazonas, esto es lo del Amazonas Norte, está el río Amazonas que se convierte en el Napo en Perú, más arriba está el río Putumayo y más arriba está el río Caquetá. El señor Arana encuentra entre el río Putumayo y el Caquetá un territorio gigantesco, Luis Guillermo, poblado por la etnia Huitoto, y él establece su base de operaciones sobre el río Igará-Paraná en un punto que se llama La Chorrera. Exactamente. Como decíamos ahora, la estructura de la industria del caucho tiene un problema de mano de obra. Es decir,
usted requiere de mucha gente para ir a buscar esos árboles de caucho, encontrarlos, sangrarlos, por así decirlo, acumular el caucho y transportarlo hasta el sitio de acopio. Sí. Y en estas zonas de la Amazonía brasilera no había mucha gente, había muy poca gente. Sí. Entonces tocaba traer gente de otras partes y ponerla a trabajar. ¿Cómo les pagaban? Les pagaban, pues tocaba importar todo, tocaba traer la gente y tocaba también traer toda la comida, todos los insumos, la ropa, todo lo que se requiriera para esto, las armas, muy importante, el rifle Winchester. En toda esta colonización, por así decirlo, de la Amazonía es como el arma emblemática en todo esto. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, se trae todo esto y esto pues, es muy costoso. Y había cierta relación, pues sí, capitalista, por supuesto, pero también de relación laboral, porque como era escaso la mano de obra, pues era costosa. Sí. Era costosa. En esta parte de la Amazonía tenían que meterse cada vez más y cada vez más a buscar los árboles y había se habían elevado los costos. Ya para, digamos, la última década del siglo XIX, 1890, por así decirlo, ya tenemos unos caucheros de nacionalidad peruana muy importantes. Un señor, por ejemplo, de apellido Fitzcarrald, en el cual se inspira Werner Herzog en su película Fitzcarraldo, que es una maravillosa película. Sí. Es un cauchero emblemático del Perú. Y por supuesto, el señor Julio César Arana y sus hermanos, que habían sido originalmente, o tenían un origen bastante humilde de un pueblo en el Perú. Entonces, Arana era un comerciante peruano nacido en la ciudad de La Rioja. Él era un comerciante inicialmente de sombreros y comienza a conocer todo este mundo amazónico bajando por río de Iquitos a Manaus, comienza a comerciar no solamente con sombreros, sino con otras cosas, y se da cuenta rápidamente que el producto estrella que él tiene que entrar es en el negocio del caucho, ¿sí? Claro. Él monta entonces con sus hermanos la Casa Arana Hermanos, inicialmente a finales del siglo XIX, y se hace a estas concesiones gigantescas, lo que se llama el predio Putumayo, que es básicamente, Luis Guillermo, la mitad del departamento del Amazonas colombiano de hoy y la otra mitad del departamento yo diría del Putumayo, que todo el departamento, o prácticamente todo el Putumayo, y se hace a una zona que está entre el río Putumayo y el río Caquetá y comienza su operación cauchera. Él se vuelve, sin duda alguna, el cauchero más importante en operar en territorio colombiano. Es que la Casa Arana es peruana, Arana es peruano, pero operó principalmente en Colombia. Es algo que los colombianos no tenemos tan claro. O sea, la Casa Arana era colombiana, pues para efectos prácticos, era propiedad de unos peruanos, operaba por peruanos, pero operaba en territorio colombiano. Aquí es muy importante, Alejandro, mencionar un punto clave en toda esta historia geográfico, que es Iquitos. Iquitos es el principal puerto peruano sobre las riberas o en la zona amazónica de los ríos amazónicos. Y Iquitos es un sitio que se establece tal vez por jesuitas en el siglo XVIII, un caserío bastante perdido en la mitad de la selva. Y a mediados del siglo XIX, más exactamente en 1864, se vuelve una ciudad muy importante porque Perú decide que va a comprar unas cañoneras, unos buques navales o fluviales más bien armados, y los va a llevar a su Amazonía para controlar esos ríos. Y monta como base de esta flotilla que compra el Perú, monta unos astilleros en este pueblo de Iquitos. Iquitos se va convirtiendo, desde ese entonces en adelante, se va convirtiendo en el punto central de la presencia peruana en la Amazonía, de las industrias, no solamente el caucho, sino también las pieles y todo lo demás que se explotaba en la zona, pero el caucho, una principalmente, central en todo esto. Iquitos se vuelve después la capital de un departamento, diríamos aquí en Colombia, que es Loreto, que es la parte norte del Perú, la zona amazónica, que va adquiriendo una identidad muy particular y una población con unos valores culturales que contrasta mucho con la población costera de la costa pacífica peruana y la población de la sierra. Loreto se va a volver fundamental en la segunda parte de este episodio cuando hablemos de la guerra con el Perú. Vamos a una corta pausa y a la vuelta volvemos ya con la operación de la Casa Arana. Hola, soy Ginette Prieto y soy periodista de investigaciones de La Silla Vacía.
Para publicar las notas que hacemos en La Silla nos tomamos días de revisión de documentos, hablamos con fuentes enteradas, viajamos a los sitios donde ocurren las movidas de poder clave y hacemos nuestras propias verificaciones. Les cuento todo esto porque detrás de cada nota, de cada episodio de podcast y de cada producto hay una comunidad que nos apoya, que son los superamigos, que reciben muchos beneficios. Si les gusta lo que hacemos y quieren que continuemos, únanse a los superamigos en lasillavacía.com/superamigos. Nos estamos leyendo y escuchando. ¡Chao! Estamos de vuelta, Luis Guillermo, en la Casa Arana a comienzos del siglo XX. Y aquí es importante tener en cuenta que en la vorágine, Arana hace una aparición. Clemente Silva, que es el cauchero que está buscando a su hijo, a un hijo muerto, a Luciano Silva, le cuenta a Arturo Cobo, al protagonista, que él había estado en las caucheras de Arana, y él dice lo siguiente: recuerdo que la noche de mi llegada celebraban el carnaval. Frente a los barandales del corredor discurría borracha una muchedumbre clamorosa. Indios de varias tribus, blancos de Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, negros de las Antillas, vociferaban pidiendo alcohol, pidiendo mujeres y chucherías. De repente, un capataz velludo y bilioso se encaramó sobre una tarima y disparó al viento su Winchester. Expectante silencio. Todas las caras se volvieron al orador. «Caucheros», exclamó este, «ya conocéis la munificencia del nuevo propietario. El señor Arana ha formado una compañía que es dueña de las caucheras, de la Chorrera y los del Encanto. Hay que trabajar, hay que ser sumisos, hay que obedecer». Este es Julio C. Arana, que ya para finales del siglo XIX había hecho presencia muy importante en esta zona, en esta tierra de nadie, por así decirlo, entre el río Putumayo y el río Caquetá, lo que es parte hoy de Colombia, pero que en ese momento no era claro que fuera parte de Colombia. Cuando usted agarra los mapas del siglo XIX, y es realmente muy difuso. Los mapas no son mapas muy exactos, son mapas además que están muy desproporcionados, no son mapas muy exactos en su proporción geográfica. Y si uno agarra un mapa, por ejemplo, peruano o ecuatoriano o brasilero de la época, pues tiene también siempre posiciones maximalistas que se adentran de una manera muy importante en lo que hoy es territorio colombiano. Y Colombia, a su vez, también en algunos mapas, no en todos, también tiene posiciones maximalistas de pretensiones territoriales, en donde la posición maximalista de Colombia está asociada al límite del río Napo y la Amazonía y el río Amazonas en su conjunción con el río Caquetá. Es tal vez el mapa donde aparece esa zona de una manera más amplia a favor de Colombia, pero lo cierto, Alejandro, es que Colombia nunca ejerció soberanía efectiva de ninguna naturaleza realmente, ni privada ni pública, sobre esas zonas, y allí empezó a operar el señor Julio C. Arana después de haberle comprado unas concesiones caucheras a dos hermanos colombianos, los Larrañaga. Los Larrañaga, sí. Y Arana monta en esta zona, la casa Arana monta en esta zona un dominio total de este predio del Putumayo. Él controlaba las únicas embarcaciones que remontaban el Putumayo desde el Amazonas y montó un régimen del terror basado en una fuerza policial propia que él tenía, que supervisaba a los caucheros. Y esto era un sistema de represión que se basaba en distintos niveles. Él tenía los jefes de sección, que eran los jefes que manejaban, por ejemplo, las distintas estaciones de recolección de caucho, como mencionan, por ejemplo, uno que se llamaba Normand, que también recibe después una imputación penal más adelante. Tenía capataces que él había reclutado en Barbados. Estos eran afrocaribeños de Barbados, que le abriría la puerta más adelante a Roger Casement, como vamos a ver ahorita en la historia. Pero también había creado como unas guardias indígenas, unas guardias paramilitares de unos adolescentes huitotos que él llamaba los muchachos de confianza. Y estos montaron un régimen del terror que ahorita vamos a ver las denuncias más adelante van a exponerle al mundo, porque esto era un trabajo sumamente duro. Claro, es que la zona de Arana, que es, como ya decíamos, lo que hoy es parte muy importante, si no todo el departamento del Putumayo y una parte importante del departamento del Amazonas colombianos hoy en día, esta era una zona que era un poco diferente a las zonas tradicionales de caucho en Brasil y en el resto del Perú. Y es que acá sí había una población muy importante, autóctona de la zona, principalmente de la etnia huitoto. Se calcula que pueden haber entre unos 40.000
y 70.000 indígenas viviendo en estas zonas. Entonces Arana encuentra que la zona que le ha sido asignada o la zona que él está dominando tiene esta población y crea todo un sistema de sumisión. Y creo que no es exagerado decir que de esclavitud. Realmente lo que monta aquí es un sistema de esclavitud para someter a esta población indígena a través de la estructura que usted acaba de decir de los capataces, que los importó inclusive de Barbados, de una población indígena aliada o cómplice de él, extremadamente violenta, y monta lo más parecido a un corazón de la oscuridad en la mitad del Amazonas, un régimen, un infierno verde, donde esta explotación de todas estas comunidades indígenas se da para extraer la mayor cantidad de caucho posible, que en el caso colombiano es caucho negro, que es más complicado de extraer que el caucho de levea. Aquí toca mencionar una institución muy importante que llaman el endeude, que es la institución económica que él usa de cierta manera para mantener este ciclo de endeudamiento de los indígenas huitotos, de manera que ellos nunca pueden romper. Esto también lo muestra Rivera en La Vorágine. Entonces, ¿cómo funcionaba el endeude? Arana era comerciante, él llevaba la herramienta, por ejemplo, a las caucherías, llevaba la herramienta a la chorrera, se las adelantaba a los indígenas que eran los... Y la comida también, y la ropa comida, y todo. Exactamente, todo lo llevaba él. Él era el único comerciante que estaba en esa zona, les adelantaba estos bienes, pero les generaba unas deudas, unos intereses que se hacían imposibles de pagar. Entonces, usted con unos libros de contabilidad podía mantener a la población endeudada permanentemente. Eran deudas que se heredaban, es decir, ni siquiera con la muerte podía usted saldar su deuda con la Casa Arana, y eso mantenía a esta población huitoto básicamente esclavizada bajo el endeude. Pero ya para principios del siglo XX, 1900, tal vez será 4, 5 y 6, donde Arana tiene su posición más dominante sobre esta zona del país, la industria del caucho en la Amazonía estaba condenada a su desaparición. Resulta, Alejandro, que en 1800, tal vez 70 y pico, un inglés, 1876, si no estoy mal, Sí. un inglés de nombre Henry Wickham entró al Amazonas con una misión. Y esa misión era extraer las semillas del hevea brasiliensis y llevar esas semillas a Inglaterra para trasplantarlas eventualmente en las colonias inglesas en el Asia. Y la misión de Wickham es exitosa. Sí. Él logra, dicen los brasileños, robarse. Los ingleses dirán que no fueron robadas, sino que fueron apropiadas, y se las llevó a Kew Gardens en Londres, y en Kew Gardens lograron que unas cuantas semillas de estas florecieran y dieran, pues, generaran estos árboles que fueron trasplantados con éxito. Ya diría yo, tal vez 1880 en adelante, en Ceilán, lo que es hoy en día, o Ceilón, que es hoy en día Sri Lanka. Esto ha sido descrito como el acto de biopiratería más grande. Importante en la historia, ¿ok? En la historia, sí, porque se robaron estas semillas, se las llevaron para Londres, de ahí las mandaron al sureste asiático, y allá sí crearon unas gigantescas plantaciones coloniales, claro, de caucho. En esa zona, lo que es muy importante es, no existía esa peste, no existía esa plaga de la roya que había en la claro, Amazonía. Entonces usted podía sembrar a muy alta densidad monocultivos de caucho. Claro, cambiaron completamente la economía de una plantación, sí, o del caucho más bien. Y tenía mejor calidad también, claro, porque entonces controlaban el caucho en plantaciones. Entonces crearon, en vez de que fueran unos cultivos o una recolección salvaje o espontánea del caucho en la mitad de la selva, lo que hicieron fueron plantaciones de caucho. Sí. Plantaciones de caucho muy extensas. Ya para 1900, tal vez 10 o 11, estamos hablando de 500,000 de acres, sí, de plantados de caucho en Malasia, y los ingleses empezaron a importar la mano de obra desde la India y desde la China. Sí. Entonces, solucionan el problema biológico porque las plagas de las plantaciones no son las mismas plagas que pudiesen haber en la Amazonía suramericana. Entonces se controlan las plagas, hay mucha más densidad de los árboles, es mucha más eficiente la recolección, tienen una mano de obra
asegurada del resto de sus colonias, pues relativamente bien remunerada, también debe haber abuso seguramente, pero por lo menos más controlada, y se monta todo este producto en las redes o en las líneas o en los caminos comerciales del Imperio Británico de finales del siglo XIX, y esto es mucho más eficiente. Entonces se empieza a producir caucho de una manera pues industrial, ya más moderna y a un precio muchísimo más bajo. Pero esto todo va coincidiendo y va todo dándose como por una misma época. Coloquémonos, Alejandro, en 1905, Sí. porque aquí hay 3 elementos importantes para comentar. Lo primero, la indefinición de la frontera colombo-peruana en estos 3 ríos que usted ha mencionado, el Napo, el Putumayo y el Caquetá. Ese es un elemento. 2, el incremento de la violencia por parte o del maltrato y del terror de la Casa Arana a la población Huitoto, que ya se estaba volviendo un secreto a voces muy extendido. Y 3, el cambio completo de la estructura de la industria del caucho, que empieza ya a materializarse por esa época. Hablemos de esas 3 cosas. Entonces, en este momento, el fin del boom del caucho ya estaba cantado. Es decir, no había ninguna manera de que los caucheros amazónicos pudieran competir con el caucho del sureste asiático. Pero en ese año que usted menciona, en 1905, 6, 7, suceden 2 cosas muy importantes. Por un lado, en ese año, Arana da el salto de ser la Casa Arana, una empresa peruana, a la Bolsa de Londres. Entonces, en 1907, él constituye inicialmente lo que se va a llamar el Peruvian Amazon Rubber Company, que después cambia su nombre al Peruvian Amazon Company. O sea, hace una IPO en Londres. Hace una IPO, hace una emisión de acciones en la Bolsa de Londres, nombra a unos ingleses muy poderosos, muy conectados dentro de su junta directiva, muy elegantes. Que no tienen ni idea de lo que estaba ocurriendo en la Amazonía. Pero entonces él debió pensar, Luis Guillermo, que al constituirse como empresa inglesa, eso lo iba a proteger en el tema de que usted menciona de la indefinición de quién es la tierra. Entonces, pues en ese momento una empresa inglesa que levanta capital, tiene un capital suscrito de 1 millón de libras esterlinas, eso ya es una empresa de una magnitud importante. Entonces él debía estar pensando, y parte de su motivación para irse para Londres era de cierta manera protegerse con el tema del diferendo limítrofe, de quién va a ser. Claro. Entonces es una empresa inglesa. Eso le va a generar problemas más adelante, es decir, ese tiro le puede salir por la culata, sí, porque eso lo abre también a un escrutinio británico, como vamos a ver ahorita. Claro. Y en ese mismo año, perdón, Luis Guillermo, de 1907, publican el libro con el que abrimos el episodio. Este es el libro que se va a llamar El Paraíso del Diablo, publicado por un americano que se llama Walter Hardenburg, que le revela al mundo todas las atrocidades, las torturas, el genocidio que está sucediendo en el Putumayo. Y genocidio es la palabra correcta, realmente, porque la población Huitoto, que decíamos se puede calcular entre 40.000 y 70.000 personas, pues empieza a disminuirse de una manera acelerada, y tal vez hacia el final del periodo se habla que quedaban más o menos 8.000. Pero aquí también hay un tema muy importante, y es la decisión colombiana de establecer lo que se ha conocido como el modus vivendi. Entonces tenemos unas pretensiones colombianas de frontera, básicamente en el río Napo, o sea, en el río Amazonas, lo que sería el río Amazonas eventualmente, y los peruanos diciendo no, Perú llega hasta el Caquetá. Entre estos 2 ríos hay 120.000 kilómetros cuadrados, totalmente tierra de nadie. Colombia acaba de salir de la guerra de los 1000 días, está completamente devastado el país, no hay un centavo en las arcas gubernamentales. Rafael Reyes es el presidente de Colombia, intentando ver cómo organiza al país nuevamente, y parte de esa organización consiste en limitar al máximo cualquier fricción internacional y ver cómo normaliza las relaciones con los vecinos. Entonces, en el caso del Perú, Rafael Reyes opta por declarar una especie como de congelamiento de las discusiones limítrofes. Aquí esto se ha sometido primero a una mediación por parte de un arbitraje por parte del rey de España, después se sometió eventualmente a un arbitraje por parte del Papa. El Papa se mete aquí a dirimir los límites entre Colombia y el Perú, pero en el territorio lo que se dice es, mire, retiremos la autoridad colombiana hacia el norte del río Caquetá y la autoridad peruana la ponemos al sur del río Napo. Y entonces
queda el señor Julio Arana como amo y señor de toda esta zona. Él es el soberano en realidad en todo esto. Hay unos mapas de los años 20, son muy impresionantes, Alejandro, donde usted ve el mapa y dice, bueno, Colombia en la parte de arriba, Perú abajo, y toda esta franja que estamos hablando, que es inmensa, dice territorio de Julio C. Arana, como si él fuera el dueño personal de esa tierra, como el rey Leopoldo en el Congo, más o menos. Sí. Y hablando del rey Leopoldo, aquí entra en la historia un personaje que lo conoció íntimamente, no sería de los afectos del rey Leopoldo, pero como decíamos que con la publicación de 1907 de El Paraíso del Diablo genera un escándalo internacional. Esto es algo que es difícil de dimensionar hoy en día, pero el escándalo del Putumayo, las denuncias de las atrocidades del Putumayo, estaban en la primera página de todos los periódicos del mundo, estaban en la primera página de los periódicos de Londres, de París, de Nueva York. Esto es como decir el escándalo de Abu Ghraib en Irak. O sea, esto realmente es o el de Gaza hoy en día. Es decir, el genocidio de Gaza. Entonces usted hoy en día hubiera tenido, si el escándalo del Putumayo de la época hubiera tenido la resonancia del de hoy, usted hubiera visto campamentos en las universidades americanas en contra de las atrocidades del Putumayo, en contra del señor Julio C. Arana, claro, pidiendo que paren el genocidio. Y genocidio es la palabra correcta, es una palabra muy abusada, en Colombia, donde cualquier masacre se considera un genocidio, pero esto sí reúne todas las condiciones de un genocidio. La palabra todavía no existía, esa palabra la crean después de la Segunda Guerra Mundial un abogado polaco, pero sí se ha aplicado de manera retroactiva, por ejemplo, al genocidio de los huitotos o al genocidio armenio y otros que habían sucedido antes de la Segunda Guerra. Pero entonces aquí ya para entrar entonces en el tema de las denuncias y del escándalo que esto suscita a nivel mundial, la Cancillería inglesa, el Foreign Office, decide despachar al cónsul en Río de Janeiro, que se llama Roger Casement, y usted mencionó ahorita al rey Leopoldo. Roger Casement se había vuelto famoso. El némesis de Leopoldo. El némesis de Leopoldo. Él se había hecho famoso unos años antes denunciando las violaciones de derechos humanos en el Congo belga. Él era más o menos como el José Miguel Vivanco de la época. Sí. Era un tipo que ya era un rockstar de derechos humanos. Era conocido a nivel mundial y estaba convenientemente en Río de Janeiro. Entonces el ministro del canciller británico, Sir Edward Grey, le da la tarea a Casement de hacer una visita, una inspección a la Casa Arana, ocular, sí. Le toca ir a hacer una investigación de cómo está el estado de los indígenas en el Putumayo y si lo que había publicado Hardenberg era cierto o no. Y recordemos que, digamos, aquí Arana, por tirarse de vivo, demasiadas espuelas y acaba enredado en las espuelas. Porque Arana, recordemos, era una compañía británica, pero además había traído a unos capataces de Barbados. Súbditos de la reina. Entonces Casement dice que él va a inspeccionar las acciones de los súbditos de la reina. Exactamente. Que le han llegado a él. Entonces, y eso le abre la puerta. Eso le abre la puerta para irse y se va vía Manaos, entra y se va adentrando a Iquitos y a este corazón de la oscuridad para encontrar y verificar lo que estaba haciendo Arana en el Putumayo colombiano. En justicia con los peruanos también hay que, ser claros que no solamente fueron los extranjeros, Hardenberg y Casement, sino que también los mismos peruanos habían mandado unas comisiones, unos jueces, a mirar qué era lo que estaba ocurriendo, y había unas denuncias de unos periodistas peruanos de Iquitos sobre todo esto. Claro, eran acalladas por Arana, los amenazaba. Arana pues era el mandamás en toda esta zona, o la gente de Arana, más bien era la gente que mandaba ahí, pero los jueces peruanos también iniciaron una serie de investigaciones. Uno no sabe muy bien si a motu propio como reacción a las denuncias que se estaban dando. El caso es que Casement, que es además un personaje muy interesante, Alejandro, porque Casement pues hace esta denuncia del Congo. Esta denuncia del Congo acaba siendo un escándalo de marco mayor. Tan escándalo es que no estoy mal no sé si fue en 1908 que Leopoldo tiene que cederle su patrimonio personal, que era el Congo, el Estado Libre del Congo, al Estado belga. Sí. De Bélgica. Entonces, eso tiene un impacto monumental, derrumba completamente la reputación de Leopoldo como el gran civilizador, que era como se había querido él mostrar. Y esto pues deja un muy mal sabor en Europa de las labores coloniales, o por lo menos la pretensión colonial de ser civilizadora. Pero además Casement
es un ultranacionalista irlandés. Sí, el que cuenta muy bien esta historia es Mario Vargas Llosa en la novela de El sueño del Celta, porque él cuenta que pues, después de publicar el libro azul, al que vamos a llegar en un momento, Casement, que era irlandés en la Primera Guerra Mundial, se vuelve un radical de republicano irlandés y termina siendo arrestado. No, y aliado de los alemanes. Aliado de los alemanes, y lo arrestan desembarcando de un submarino alemán. Claro, se va a Alemania en la mitad de la Primera Guerra Mundial y monta un ejército de liberación de Irlanda con los prisioneros irlandeses en las cárceles o en los campos de prisioneros en Alemania y monta una expedición con armas dadas por el Kaiser para liberar a Irlanda. Sí. Con tal mala suerte de que el submarino que lo lleva tiene un percance, o el submarino o el barco que lleva las armas tiene un percance, se pierden las armas y a él lo capturan. Sí. Y bueno, y Casement no acaba muy bien, pero nos adelantamos a la historia. Nos adelantamos al final de Casement ahorcado en una cárcel inglesa en 1916. Que además era gay y lo vuelven pues ropa de trabajo con ese temita en el juicio. Pero entonces él hace la visita en 1910-11 y en 1912 se publica un documento importantísimo, Luis Guillermo, que se llama El Libro Azul. El título completo del Libro Azul es La correspondencia sobre el trato dado a los sujetos de la colonia británica e indios nativos empleados en la recolección de caucho en la zona del Putumayo. Un título largo, mejor abreviado como el Libro Azul. Y esto es un reporte que él le presenta a las cámaras del Parlamento inglés. Esto es un reporte oficial, son las cartas que él enviaba al ministro de Relaciones Extranjeras. Y aquí voy a leer las dos partes de la carta más importantes, que es que, y él dice, aquí abro comillas, él dice, mire, los crímenes atribuidos a estos hombres, actualmente empleados en la Peruvian Amazon Company, son de los más atroces, incluyendo asesinato, violación y flagelaciones constantes. La situación revelada es absolutamente lamentable y justifica por completo las peores acusaciones contra los agentes de la Peruvian Amazon Company y sus métodos de administración en el Putumayo. Sí, eso es un gran escándalo, pero además no solamente hay un libro azul del Putumayo. Sí. Es decir, el escándalo es de tal dimensión, como decíamos ahora, de tal dimensión, que acaba viendo un libro rojo, que es como la segunda parte de estas denuncias. Estas denuncias y también lo que uno podría llamar un libro blanco, que es... O sea, esto llega a tal dimensión, Alejandro, que ha estado en una encíclica papal. Mire, el Papa también, el Vaticano toma cartas en el asunto. El Vaticano envía también a un fraile a investigar y el informe resulta en una encíclica que se llama Lacrimabili Statu Indiorum, o el lamentable estado de los indios, que también condena esta esclavitud moderna que estaba sucediendo en el Putumayo. Estados Unidos también publica un informe que se llama Slavery in Peru. Y un juez peruano, el juez Paredes, también dicta, como 200 órdenes de captura. Sí, señor, sí. Por cuenta de toda esta cosa. Entonces, esto es un escándalo de marca mayor. Y esto acaba con la Casa Arana. Claro, esto acaba con la Casa Arana por dos razones. O sea, la Casa Arana se acaba acabando muy rápidamente. Para 1911 la Casa Arana está en liquidación. Sí. O sea, la Peruvian Amazon Rubber Company está en liquidación. Pues obviamente todos esos señores encopetados que formaban parte de la junta directiva, cuando ven este libro azul, salen corriendo. Sí. Eso nadie saluda al señor Arana, el señor Arana se queda solo en su mansión en Londres, nadie pasa el teléfono, nadie... Le toca contratar a todo tipo de relacionistas públicos. Exactamente, para decir que no, que esto no era tan grave, que eso era una exageración. En el Perú él siempre es visto como un civilizador. Ojo, esto es muy importante. Un civilizador y un peruanizador. Un peruanizador, exactamente. Esto, o sea, la reputación de Arana en Perú nunca se mancha como se manchó en el resto del mundo y en Colombia pues en particular. Pero, bueno, la Casa Arana se va liquidando por las acusaciones, pero también porque ya no era competitiva. Sí. Porque ya empieza a entrar el caucho que viene de las colonias británicas en Asia y no hay manera de que el caucho latinoamericano, suramericano compita con todo esto. Pero que usted tenga una idea de la penetración o de la peruanización que logra Arana en lo que hoy es territorio colombiano. En La Chorrera, que es la base central o el centro de operaciones de Arana en Colombia, en todo esto, cuando se mete la iglesia y el Papa a mirar este tipo de cosas, dice, bueno, pero entonces aquí hay que ver cómo se evangeliza a los indios o se busca extender la presencia católica en la zona y crean
creo que es una diócesis en La Chorrera que le responde es a la jerarquía eclesiástica en Iquitos. Sí. O sea, la jerarquía eclesiástica, que era importantísima en esta época de la historia, por lo menos la colombiana, no correspondía a ninguna jerarquía eclesiástica colombiana. Esto todo se estaba manejando desde el Perú. Y toda la presencia de autoridad que se daba en lo que hoy es el departamento del Putumayo y lo que es una parte muy importante, sino toda el territorio del departamento del Amazonas, se manejaba desde el Perú. Es que Sí. es importante que tengamos esto claro para las discusiones que van a venir después. Entonces Arana pierde la Peruvian Amazon Rubber Company, pero tiene una larga vida después que vamos a ver en el siguiente episodio respecto a la guerra con el Perú. Pero le voy a dar un dato curioso, Luis Guillermo. Arana termina siendo compensado por el Estado colombiano porque después de la guerra con el Perú termina Colombia compensando e indemnizando a la familia de Arana, porque parte del tratado involucra reconocer las concesiones anteriores, y a los herederos de Arana el Estado colombiano les termina comprando el territorio Putumayo. ¿Adivine cuándo? Los años 60. 1964, la Caja Agraria de Colombia le compra por medio de un apoderado a los herederos de Arana el territorio del predio Putumayo, y en los 80 ese territorio, por medio de Martin Borg Hildebrand, el gobierno Barco se lo da a la comunidad Huitoto como un resguardo indígena. Sí, yo creo que hay cierta justicia finalmente en toda esta historia tan triste, tan trágica de la Casa Arana, de la presencia de la Casa Arana. Arana además es muy longevo. Arana se murió en el 52. Yo no sabía el tema este de la indemnización, no suena pues muy justo, ¿no? O muy correcto, pero bueno, fue lo que fue. Es un episodio este del caucho que nos lo recuerda mucho esta conmemoración de la vorágine, pero aquí, Alejandro, no acaba la historia de la relación entre Colombia y Perú. En nuestro próximo episodio vamos a hablar de un importantísimo incidente que ocurre bélico, muy serio, que se da entre Colombia y Perú en los años 30 con un invitado de lujo. Nos despedimos de ustedes, esperamos vernos dentro de 15 días. Muchas gracias. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.